Cuando la lealtad se vuelve mortal, hasta las pandillas más unidas pueden deshacerse. El mundo de Lil Durk no solo se basa en la fama y el éxito, sino también en la lealtad y las reglas tácitas de la calle. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien rompe ese código? Recientemente ha salido a la luz una historia que lleva la lealtad a su punto de ruptura. La madre del bebé de un miembro de OTF perdió la vida, supuestamente como parte de una brutal respuesta después de que él rompiera el código y se chivara. Si crees que tienes toda la historia sobre Durk y OTF, hay mucho más debajo de la superficie. Sigue atento, las cosas se van a poner intensas. Atrapar a un soplón. Tras la reciente detención de Lil Durk por los US Marshals en Florida, ha surgido una oleada de teorías que sugieren que el rapero podría estar vinculado a una serie de delitos violentos. Entre las afirmaciones más controvertidas está la creencia del FBI de que el socio de Durk, OTF Jam, podría tener información crítica que podría acabar con Durk. En esta maraña de acusaciones, algunos creen que Durk podría incluso haber ordenado el asesinato de la madre del hijo de Jam, Octavia Redmond, como brutal advertencia para que guardara silencio. Los recientes problemas legales de Durk comenzaron con su detención el 24 de octubre por cargos relacionados con un complot de asesinato a sueldo contra el rapero de Atlanta cuando Rondo. Pero eso es solo el principio. Las especulaciones en Internet no tardaron en extenderse, y muchos relacionaron la detención con otros misteriosos asesinatos, como los de Octavia Redmond y Stephen Mack. A medida que circulan estas conexiones, se va dibujando un inquietante panorama de supuestas represalias y encubrimientos, aunque todavía no hay informes oficiales que respalden estas afirmaciones. La situación de Octavia Redmond aporta un nuevo nivel de tragedia a la historia. Octavia, que era la madre del hijo de OTF Jam, estaba haciendo su ruta como trabajadora postal en el sur de Chicago, cuando de repente fue emboscada y tiroteada a plena luz del día en julio de 2024. Es más que trágico. Una madre haciendo su trabajo, atrapada en los peligros relacionados con este mundo. A pesar de la rápida llegada de las fuerzas del orden, fue declarada muerta poco después de ser trasladada al hospital. Para hacer las cosas aún más inquietantes, el coche en el que se dio a la fuga el tirador apareció calcinado en las inmediaciones, y las cámaras de vigilancia captaron a un enmascarado huyendo en un coche robado. Es un recordatorio de lo reales que son estas tácticas callejeras cuando no son mera lírica. Un par de meses después, la policía de Iowa detuvo a un chico de 15 años en relación con su asesinato, acusándolo de asesinato en primer grado. Ahora se enfrenta a la justicia en Chicago, pero la gente no está convencida de que aquí acabe la historia. Todavía se especula que esta tragedia podría haber sido parte de un plan más amplio, con rumores que sugieren que Durk podría haber estado moviendo los hilos, enviando un duro mensaje para mantener a OTF Jam callada. Si eso es cierto, es un nivel de intensidad que pocos esperarían, incluso en un mundo acostumbrado a jugar duro. Y luego está el caso sin resolver de Stephen Mack, que fue emboscado y asesinado en enero de 2022 cuando salía del Youth Peace Center de Roseland. Se acusó a dos sospechosos, Anthony Montgomery Wilson y Preston Powell, pero solo Montgomery Wilson está detenido. Los rumores sugieren que el asesinato de Mack también puede ser parte de un panorama más amplio, posiblemente otra pieza del rompecabezas que rodea el círculo íntimo de Durk y cómo mantienen las cosas en secreto. Añadiendo más leña a la especulación, un reciente video salió a la superficie mostrando OTF Jam supuestamente usando un cable alrededor de Lil Durk. El clip muestra a Durk, Jam y algunos otros en una habitación poco iluminada, charlando casualmente e incluso parece hablar con alguien por teléfono. Pero los fans notaron algo raro en Jam. Parecía tenso e incómodo, y no pasó desapercibido. La gente empezó a atar cabos y a preguntarse si su lenguaje corporal tenía algo que ver con los rumores de que estaba colaborando con las fuerzas del orden. Si Jam colaboraba realmente con los federales, no se trataría de un montaje rápido. Habría estado grabando durante un tiempo, construyendo un caso que podría ahondar en las operaciones de Durk. Los observadores han señalado que si el equipo de Durk no se dio cuenta del extraño comportamiento de Jam, podrían haber pasado por alto una traición masiva. Y si es cierto, dice mucho de las complejidades de la lealtad en este mundo y de cómo la presión de las calles puede hacer que incluso las alianzas más estrechas se desmoronen. OTF Jam, o Casey Hester como se le conoce fuera de la escena, ha estado con Lil Durk y OTF durante años. Tampoco es ajeno a la vida callejera. En 2010 fue acusado de intento de asesinato y acabó cumpliendo una condena de 12 años. Jam salió finalmente en 2022, pero ahora, con la aparición de un vídeo y los rumores que circulan, los fans están empezando a preguntarse dónde está realmente su lealtad a OTF.
La reciente detención de Durk no ha hecho más que subir la temperatura, poniendo la relación de Jam con él en el punto de mira. No se trata de una simple ruptura, sino que tiene varias capas. La palabra es que Jam podría haber dado la vuelta en Durk, y los fans están diciendo que todo podría remontarse a sentirse abandonado por Durk cuando más lo necesitaba. Me han dicho que los federales han estado investigando a Lil Durk, pero recuerdo que esto fue antes de que ocurriera lo de O-Block 6. Trenches News recientemente dejó caer un poco de información a DJ Academics, alegando que la madre del bebé de Jam llegó a Durk pidiendo ayuda con un abogado para apoyar Jam. Según Trenches, Durk supuestamente la rechazó, y esa frialdad podría haber sido más profunda de lo que se pensaba, dejando a Jam con un sentimiento de traición que podría haberle empujado a cooperar con la policía. Trenches le explicó a Academics que cuando la madre del bebé de Jam le pidió ayuda legal a Durk, Jam esperaba que el rapero le ayudara, sobre todo teniendo en cuenta toda la lealtad que le había mostrado a OTF. Pero cuando Durk supuestamente ignoró la petición, se desató una tormenta de resentimiento. Algunos fans creen que esta falta de apoyo fue el golpe final que condujo a la supuesta cooperación de Jam con los federales. Jam estaba aquí trabajando para OTF, solo para ver a Durk vivir bien mientras él luchaba por dentro. Ese tipo de traición pica duro en el mundo del que vienen. Y en el juego que juegan, la lealtad lo es todo. Trenches y Academics rompieron esa regla no escrita. Cuando estás en esta vida, no dejas colgada a tu gente. Si alguien está ahí fuera arriesgándolo todo, se entiende que cuides de él y punto. Es el código de la supervivencia. Trenches sugirió que el hecho de que Durk no apoyara a Jam pudo haber sido la razón por la que Jam decidió volverse loco, al darse cuenta de que no iba a conseguir el apoyo que creía haberse ganado después de todos sus años de lealtad. Cumplió 12 años, salió, se entrevistó, dijo que lo mantenía real. Le trajeron coches, le dieron 50.000, esto. No hay mancha en su nombre, nunca fue un soplón. Atrapado en un caso de armas, pero al final se volvió loco. Incluso Wack 100 tuvo algo que decir al respecto en su programa, afirmando que Jam empezó a trabajar con los federales poco después de salir en 2022, justo en el mismo momento en que los problemas de Durk con la muerte de Lul Pab empezaron a calentarse. En este mundo, la lealtad es como la moneda, y una traición puede provocar una conmoción. Los fans ven esto como algo más que una simple pelea. Es como una partida de ajedrez en la vida real, con apuestas que llegan hasta las calles. Para quienes conocen la historia entre Jam y Durk, esta supuesta traición cala hondo. Jam atribuyó en su día a Durk el mérito de haberle ayudado a superar esos largos años en la cárcel. Tras la reciente detención de Durk, ha empezado a circular una vieja entrevista de 2023 de Jam con DJ Jerry, y ha hecho que todo el mundo se replantee las cosas. En esa entrevista, Jam reflexionaba sobre lo fuerte que era su vínculo con Durk. Hablaba de cómo el apoyo de Durk no se limitaba al dinero. La música de Durk era un salvavidas que los mantenía conectados, incluso entre rejas. Las canciones de Durk sonaban en sus reuniones, levantando el ánimo de todos y aportando cierto sentido de comunidad y normalidad en un entorno que no lo era en absoluto. Jam recordaba a Durk como algo más que un jefe de discográfica. Lo veía como un hermano de antes de la fama, de antes del dinero. Durk le había allanado el camino para encontrar cierta estabilidad, algo a lo que aferrarse mientras cumplía su condena. Pero ahora, esa historia se tambalea. Los fans se preguntan si la lealtad puede resistir el peso de las calles. ¿Pueden los lazos construidos durante años de lealtad y hermandad sobrevivir cuando la propia supervivencia está en juego? A pesar de los sinceros recuerdos, esta supuesta traición ha dejado atónitos tanto a los fans como a los enterados. Si los rumores son ciertos, significa que alguien en quien Durk confiaba, alguien que le reconoció públicamente como un salvavidas durante una condena de 12 años, puede haber ayudado a construir un caso contra él. Aunque Jam no habló directamente de las acusaciones en la entrevista, sus palabras pintaron un cuadro de un vínculo estrecho, casi fraternal, uno que ahora parece fracturado sin remedio. Jam ayudó a las autoridades federales a vincular a Lil Durk con el tiroteo que tuvo como objetivo a Quando Rondo, y muchos creen que esta revelación es solo el principio, insinuando una red mucho mayor de conexiones y posibles cargos. Ordenar resultados. Como parte del caso que OTF Jam supuestamente ayudó a los agentes federales a construir, Lil Durk se enfrenta ahora a una serie de cargos graves por presuntamente organizar un complot de asesinato por encargo dirigido a Quando Rondo. Las autoridades afirman que este complot, que en última instancia condujo a la trágica muerte del primo de Rondo, formaba parte de un plan de represalia por el asesinato en 2020 de King Von,
amigo íntimo y colaborador de Durk. Los informes sugieren que Durk llegó a poner una recompensa por la vida de Rondo, con el objetivo de ajustar cuentas por la muerte de Von. Durk fue detenido en Florida y actualmente se encuentra preso sin fianza en la cárcel del condado de Broward. Junto a él, 5 miembros de su banda, identificados como parte de su grupo OTF, también fueron detenidos. Los miembros de la banda, Cavon London Grant, DeAndre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Bryan Lindsay y Asa Houston, se enfrentan ahora a cargos relacionados con el plan de asesinato por encargo, así como a otras graves acusaciones. Además, los miembros de la familia de Dark fueron detenidos en California, lo que sugiere que la operación abarcó varios estados. Según la acusación presentada el 17 de octubre, el presunto motivo se remonta a una pelea que estalló en noviembre de 2020 en un club nocturno de Atlanta. Durante este incidente, Kim Von, denominado DB en los documentos judiciales, recibió un disparo mortal de Lul Tim, un socio de Quando Rondo. Tras la muerte de Von, las autoridades federales dicen que se emitió una recompensa por la vida de Tim con el objetivo de vengarse por el asesinato de Von. En agosto de 2022, tras conocer la localización de Tim en un hotel de Los Ángeles, la banda de Durk viajó supuestamente a California para llevar a cabo el complot. Junto con un segundo cómplice, siguieron a Tim con 2 vehículos, pero el intento se cobró trágicamente la vida de Sabiaya Robinson, primo de Rondo. Junto con las acusaciones de asesinato por encargo, Durk y sus socios también están acusados de delitos relacionados con armas, incluido el uso, posesión y descarga de armas de fuego y ametralladoras durante un delito violento, con resultado de muerte. Hasta ahora, el equipo de Lil Durk ha guardado silencio sobre las acusaciones y no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre la investigación en curso. Mientras Lil Durk lucha contra graves acusaciones de intento de asesinato, sus lazos pasados con la banda Black Disciples de Chicago vuelven a estar en el candelero. Durk se unió a los Black Disciples tras abandonar el instituto en 2009, un momento crucial en su vida que marcó su trayectoria personal y profesional. Su carrera musical se entrelazó estrechamente con su introducción en el mundo de las bandas callejeras de Chicago, concretamente los Black Disciples. En 2009, Durk se unió a los Black Disciples tras abandonar la escuela secundaria, una decisión que no solo dio forma a su música, sino que también influyó en gran parte de su vida fuera de ella. Sigue vinculado a la banda junto a figuras como Lil Reese, Chief Keef y los fallecidos King Von y Fredo Santana. Criado en el barrio Englewood de Chicago, Durk estuvo expuesto a la cultura de las bandas desde una edad temprana. A los 17 años fue padre, un cambio en su vida que le dio la motivación necesaria para dedicarse en serio a la música. Durante ese tiempo, asistió al instituto Paul Robeson, pero finalmente decidió abandonarlo. Poco después se unió a los Black Disciples y pasó a formar parte de una de las bandas callejeras más grandes e influyentes de Chicago. La tragedia ha acompañado a menudo la trayectoria de Durk, sobre todo en los últimos años. En 2020, un conflicto relacionado con la violencia de bandas se recrudeció, provocando la muerte del hermano mayor de Durk, The Thang. Estas pérdidas personales, unidas a los continuos problemas legales, han mantenido en el candelero los vínculos de Durk con los Black Disciples y la violencia que rodea la escena pandillera de Chicago. Las recientes batallas legales de Lil Durk han vuelto a poner de actualidad sus vínculos con el infame mundo de las bandas de Chicago, en particular con los Black Disciples, a los que ha estado asociado desde su adolescencia. Este no es su primer roce con la ley, sino que forma parte de una larga historia que parece entrelazar música, lealtad a las bandas y una reputación construida a base de reality rap. A lo largo de los años, Durk, junto con su banda OTF y los miembros de los Black Disciples, se ha enfrentado a graves acusaciones, con casos federales que ahora les vinculan a actos violentos, incluidos golpes de gran repercusión como el asesinato del rapero rival FBG Doc. Sus primeros años en Englewood, un duro barrio de la zona sur de Chicago, le expusieron a la cultura de las bandas, y a los 17 años ya estaba inmerso en ese mundo. La afiliación de Durk a las bandas se hizo más evidente a medida que su carrera como rapero despegaba, y su historial se llenó rápidamente de cargos relacionados con armas de fuego. Ya en 2011, Durk fue detenido por primera vez por un delito de tenencia de armas, lo que marcó el comienzo de una problemática relación con la ley. Finalmente, se declaró culpable de un cargo reducido de uso no autorizado, agravado de un arma, pero esto fue solo el principio. Tras salir en libertad bajo fianza y pasar 3 meses en la cárcel, 2 años más tarde, se metió en un lío aún más serio. Avance rápido hasta junio de 2013, cuando la policía encontró una vez más a Durk con un arma de fuego.
Alrededor de las 3 de la madrugada, en el bloque 7200 de South Green Street, en Englewood, los agentes respondieron a los informes de un hombre con un arma. Cuando se acercaron, vieron a Durk metiendo una pistola cargada del calibre 40 en su coche en un rápido intento de esconderla. Fue detenido en el acto y acusado de uso ilegal de un arma por un delincuente, enfrentándose una vez más a importantes consecuencias legales. Su abogado, argumentando su inocencia, presentó múltiples declaraciones juradas en las que afirmaba que la pistola no era suya. Durk pasó más de un mes en la cárcel antes de ser puesto en libertad en julio de 2013, pero esta no sería la última vez que se enfrentaría a cargos por delitos graves. Los antecedentes penales de Durk no hicieron más que crecer con los años, moldeando su reputación tanto en las calles como en el juego del rap. En 2016, fue arrestado por una violación de la libertad condicional vinculada a cargos anteriores por delitos graves con armas de fuego, que más tarde fueron retirados. Luego, en 2019, se metió en aguas aún más profundas con su íntimo amigo y colaborador, King Von. Los fiscales afirmaron que los dos habían estado involucrados en un robo y tiroteo fuera de un autocine de Atlanta, supuestamente robando a un hombre por su Jeep Cherokee y $30,000. Tanto Durk como Von fueron encerrados brevemente, y Durk tuvo que pagar una fianza de $250,000. Aunque los cargos contra él fueron desestimados en 2022, el incidente puso de relieve el estrecho, aunque a menudo caótico, vínculo entre Durk y Von, dos amigos unidos por una historia común, lealtad y profundas afiliaciones a bandas. Las conexiones de Durk van más allá de Von y se extienden por toda la escena del rap de Chicago, donde las alianzas y rivalidades a menudo desdibujan la línea que separa la música de las calles. Durk coincidió con raperos como Chief Keef y Lil Reese, figuras que no solo hacían música, sino que tenían una reputación ligada directamente a la cultura de las bandas de Chicago. Chief Keef, por ejemplo, está muy vinculado a los Black Disciples, sobre todo a la facción Lamb Run, una banda que lleva el nombre de Normal Boulevard, en Englewood, el barrio donde creció Keef. No se trata de amistades casuales, sino de vínculos forjados en un mundo donde las alianzas significan protección, lealtad y, a veces, supervivencia. Para Durk, asociarse con los Black Disciples era un arma de doble filo. Cimentaba su reputación en la credibilidad real de la calle, pero también le vinculaba a una escena en la que la violencia nunca estaba lejos. Una de las primeras tragedias, y quizá la más infame, vinculada a esta red de afiliaciones a bandas, fue el asesinato de Joseph Lil Jojo Coleman en 2012. Lil Jojo, un joven rapero que se burlaba abiertamente de los discípulos negros en su música, llegó a etiquetarse a sí mismo como BDK, o Black Disciples Killer, asesino de los discípulos negros, un movimiento audaz que le puso una diana en la espalda. Jojo, que circulaba por Englewood a lomos de una bicicleta, fue abatido a tiros en un ataque que saltó a los titulares nacionales y centró la atención en la escena del rap de Chicago, alimentada por las bandas. Chief Keef incluso echó leña al fuego al burlarse aparentemente de la muerte de Jojo en Twitter, aunque más tarde afirmó que su cuenta había sido pirateada. Fue uno de esos momentos que mostraron al mundo lo estrechamente ligada que estaba la escena del rap de Chicago a sus guerras callejeras. Luego, en 2020, las cosas alcanzaron otro punto álgido cuando FBG Doc, un destacado rapero de Chicago y conocido rival, fue asesinado a plena luz del día frente a una tienda de Dolce & Gabbana en la lujosa zona de Gold Coast de la ciudad. El golpe no solo iba dirigido a FBG Doc, era un mensaje que dejó heridos a dos transeúntes, entre ellos la propia novia de Doc. El asesinato conmocionó al mundo del hip hop de Chicago y alimentó los rumores de que se había puesto una recompensa de $100,000 por la vida de Duke, supuestamente respaldada por miembros de los Black Disciples, posiblemente vinculados al propio campamento de Durk. No se trataba de una simple represalia callejera, sino de un golpe bien organizado que sacudió todo el panorama de las bandas de Chicago. A principios de este año, 6 miembros de la facción O-Block de los Black Disciples fueron declarados culpables del asesinato de Duke, lo que añade una capa más a los complejos vínculos entre la música y las rivalidades entre bandas de la ciudad. En octubre de 2024, la madre de FBG Doc, la Sheena Weekly, llevó la batalla a los tribunales presentando una demanda por homicidio culposo contra Lil Durk, OTF Records y grandes sellos discográficos como Sony y UMG Interscope. No pasa un día sin que piense en él. Su demanda afirma que estas empresas no solo han hecho la vista gorda ante la violencia, sino que se han beneficiado activamente de ella, alimentando una cultura de rivalidad entre bandas y violencia en aras de la autenticidad y el beneficio. Según su abogado, Roosevelt Allen, las discográficas vieron en la autenticidad de la cultura de las bandas un activo comercializable
y, al alentar a artistas profundamente implicados en conflictos callejeros, básicamente financiaron y alimentaron el ciclo de violencia. Allen acusó a las discográficas de crear marcas a partir de la guerra entre bandas de la vida real, invirtiendo dinero en artistas cuyas vidas y música están arraigadas en la cultura de las bandas de Chicago. Es una acusación grave que ha suscitado muchas preguntas sobre el papel de la industria musical en el fomento de la violencia. La demanda de Weekly sugiere que las discográficas no se limitaron a beneficiarse pasivamente del drama, sino que desarrollaron, financiaron y se beneficiaron activamente de un entorno en el que las rivalidades violentas podían comercializarse como reales. Esta demanda se adentra en el corazón de la escena del reality rap que Durk y sus compañeros representan, cuestionando si la industria debe responder de las consecuencias de convertir la vida de las bandas en un éxito comercial. La demanda también afirma que Durk y su discográfica no solo conocían la venganza de King Von contra Duck, sino que fomentaron activamente una imagen de violencia a través del reality rap. Según Allen, entendían que la controversia, las peleas y la notoriedad eran buenas para aumentar las ventas de discos, los streams y las visitas, por lo que no hicieron nada para controlar el contenido violento asociado a OTF y los Black Disciples. En un sentido más amplio, la demanda representa una protesta cada vez mayor contra la comercialización de la violencia de las bandas dentro de la industria musical, cuestionando hasta dónde llegan las discográficas para obtener beneficios. Los lazos de Durk con las calles y su larga lista de antecedentes penales son como una sombra constante sobre su carrera. Se balancea en el filo de la navaja entre la fama que se ha forjado y la vida callejera que representa. Es esa historia en el mundo de las bandas la que da peso a sus letras. Sientes la lucha y la lealtad, pero también te hace preguntarte si realmente ha dejado atrás esa vida, o sigue atrapado en ella, pero en un escenario más grande. Es como si su pasado y su música estuvieran tan entrelazados que uno no existe sin el otro. Mientras el rapero se encuentra en la cárcel del condado de Broward sin fianza, a la espera de nuevos procedimientos judiciales, sus afiliaciones pasadas y su estilo de vida son objeto de un intenso escrutinio. Sin embargo, el FBI no ha dejado de reunir pruebas, construyendo cuidadosamente un caso sólido que finalmente condujo a su condena. Su minuciosa investigación no dejó lugar a dudas, asegurándose de que tenían todo lo que necesitaban para conseguir la condena. La vida en la cárcel. El nivel de detalle del caso es intenso, ya que los federales no aparecieron de la nada. Habían estado vigilando y escuchando atentamente, construyendo su caso paso a paso, con escuchas telefónicas, grabaciones de vigilancia y registros financieros. Todo ello pintando un cuadro difícil de ignorar. Según los documentos judiciales, los agentes federales utilizaron todos los medios a su alcance, rastreando llamadas telefónicas, controlando mensajes y vigilando de cerca los movimientos de los socios de Durk. Lo que realmente diferencia este caso es la extensa red de vigilancia utilizada para conectar los puntos. Las autoridades afirman que Durk, a través de su discográfica y sus contactos, financió presuntamente los vuelos de sus socios a California, reservados a nombre de su empresa. No se trataba de un negocio casual, sino de un claro rastro de pruebas financieras que los federales están utilizando contra él. Incluso conectaron estos vuelos con marcas de tiempo específicas y siguieron cada movimiento de su gente, rastreando sus pasos a través de los sistemas de cámaras y de seguridad de Los Ángeles. Tras el supuesto incidente, la vigilancia captó a algunos miembros del equipo de Durk hablando de pagos y planeando regresar a Chicago. Fue entonces cuando, según las autoridades, Durk cumplió sus promesas y pagó a su equipo por su trabajo. Todo esto está documentado como parte de una investigación federal que parece inquietantemente similar a las técnicas utilizadas en casos como el de Young Thug, donde las escuchas telefónicas, los registros financieros y las llamadas grabadas jugaron un papel importante para llegar a los entresijos de su equipo. El caso de Durk incluso dio otro giro cuando los documentos revelaron que podría haber estado planeando una fuga rápida. La nueva información obtenida por NBC Chicago sugiere que Durk tenía varios vuelos internacionales preparados en el momento de su detención. El FBI ha revelado que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos marcó a Durk como pasajero de 2 vuelos distintos el 24 de octubre. Un billete era de Miami a Dubái y otro de Fort Lauderdale a Suiza, pero nunca llegó a embarcar. Al parecer, Durk ya se estaba moviendo con cuidado. Los registros de iCloud muestran que aconsejó a un asociado de OTF que no reservara ningún vuelo a su nombre. Pero en un último intento por salir del país, Durk se reservó un asiento en un vuelo privado de Miami a Italia. Y casi lo consigue.
Fue detenido por agentes federales cerca del aeropuerto, justo una hora antes de que su avión privado despegara. El momento no podía ser más oportuno. Pocos días antes, el 20 de octubre, había actuado en el United Center, pero el 24 de octubre estaba en el sur de Florida, con los federales pisándole los talones. Los expertos jurídicos que siguen este caso afirman que el nivel de las pruebas, desde transacciones financieras hasta conversaciones intervenidas, presenta serios obstáculos para la defensa, y aunque los federales mantienen en secreto ciertos detalles por razones de seguridad, está claro que este caso es de gran calado. Las presuntas acciones de Durk, sus planes de abandonar el país y la red de vigilancia tejida a su alrededor se suman a una situación en la que lo que está en juego no podría ser mayor. Con Lil Durk ahora encerrado por cargos federales, los fans están divididos y se sienten inquietos. Para algunos es un shock y una decepción. Para otros hay una sombría sensación de inevitabilidad. Se trata de un tipo que ha estado rapeando sobre las calles y la lealtad, representando los barrios más duros de Chicago y viviendo esa vida. Pero ahora que está entre rejas, sus fans se preguntan qué va a pasar ahora, y muchos empiezan a temer que este sea el final de la carrera de Durk. El momento no podía ser peor. Durk había estado días antes en el escenario del United Center, actuando ante miles de personas y manteniéndose como una de las voces más influyentes del hip hop de Chicago. Pero solo unos días después, los federales se abalanzaron sobre él y lo atraparon cerca del aeropuerto cuando, al parecer, se disponía a huir del país. La noticia golpeó duramente a sus fans. Durante años, la música de Durk ha sido un reflejo de la vida en la calle, la lealtad y la supervivencia. Y ahora parece que el mundo le ha alcanzado. Las redes sociales son un hervidero de fans que expresan sus frustraciones y temores por Durk. Están preocupados por lo que su ausencia significa para OTF, el sello que construyó desde los cimientos. Durk fue el ancla, el que introdujo OTF en la corriente principal, y ahora, con él en la cárcel, los fans están preocupados por el futuro de todo el movimiento. ¿Podrá OTF mantenerse firme sin Durk al timón, o su ausencia sacudirá los cimientos? Algunos fans de toda la vida afirman incluso que las decisiones de Durk han acabado por pasarle factura, calificándolo de profecía autocumplida. Lleva años rapeando sobre esta vida, poniéndolo todo en su música: la lealtad, las luchas, el dolor, y ahora, en un giro que parece sacado de sus propias letras, se enfrenta a las consecuencias. Es como si los temas sobre los que construyó su carrera hubieran cerrado el círculo. Para los que creían en Durk, que lo veían como algo más que un rapero, como alguien que había dado un giro a su vida, la noticia escuece aún más. Sienten que este podría ser el capítulo final, que su carrera podría no sobrevivir al peso de los cargos federales y las crecientes pruebas en su contra. Los aficionados que le admiraban y le vieron ascender desde la calle hasta el éxito, esperan que no sea el final, pero se preparan por si acaso. El impacto legal de estos cargos de asesinato a sueldo contra Lil Durk podría ir mucho más allá de su libertad personal, amenazando con desmantelar toda su carrera y su reputación pública. El asesinato por encargo es un delito federal grave, en el que se alega que una persona organizó y financió un asesinato a través de otra parte. Con cargos federales de por medio, una condena podría significar una larga pena de prisión, dejándole con pocas posibilidades de volver a la industria con el mismo nivel de influencia y libertad. Las implicaciones para la carrera de Durk son monumentales. Una condena podría devastar su imagen pública y poner fin a su atractivo. Los patrocinadores y las marcas que en su día se aliaron con él por su éxito podrían distanciarse, temiendo que se le asocie con actividades delictivas. Los colaboradores de la industria musical podrían reconsiderar sus vínculos, y los fans que admiraban su historia y su transformación podrían replantearse su lealtad. Además, su labor filantrópica a través de la Neighborhood Heroes Foundation, esfuerzos destinados a retribuir a las comunidades desfavorecidas de Chicago, corre ahora el riesgo de verse eclipsada por estas acusaciones. Los fans están en espiral por los rumores de que Durk podría enfrentarse al castigo definitivo por su trama de asesinato a sueldo. Con los rumores arremolinándose y la especulación alcanzando su punto álgido, los fans se preguntan si los federales están realmente yendo a por Durk con cargos que podrían poner fin a su carrera, y tal vez incluso su vida. Todo comenzó después de la reciente detención de Durk, con TikTok iluminado con mensajes afirmando que se enfrenta a la silla eléctrica. Para los fans, esta posibilidad no tiene que ver solo con Durk, sino con lo que significaría perderle para la cultura, para Chicago y para todo un género. Para quienes han seguido la trayectoria de Durk, la idea de que pueda enfrentarse a un castigo tan severo golpea con fuerza. Durk empezó siendo una voz de las calles de Chicago, que utilizaba su música para contar historias de supervivencia, lealtad y resistencia.
Ahora, con la acumulación de cargos federales, los fans se enfrentan a la realidad de que su historia podría terminar no solo en la cárcel, sino con la amenaza de una sentencia de muerte. Aunque ningún informe oficial ha confirmado que se enfrente realmente a la silla eléctrica, el rumor por sí solo ha provocado una intensa reacción, con los fans inundando TikTok e Instagram para debatir si los cargos contra él son lo suficientemente graves como para justificar tal castigo. Desde el punto de vista legal, no es probable que la silla eléctrica esté en el futuro de Durk. California, donde Durk se enfrenta a los cargos de asesinato por encargo, tiene actualmente una moratoria sobre la pena de muerte, gracias a una decisión de 2019 del gobernador Gavin Newsom. Si bien la pena capital técnicamente permanece en los libros, las ejecuciones se suspenden indefinidamente, lo que significa que incluso si Durk fuera condenado, la silla eléctrica no estaría sobre la mesa. Sin embargo, esto no ha impedido que los fans se preocupen, sobre todo porque los cargos federales en sí son lo suficientemente graves como para acarrear consecuencias que cambian la vida, potencialmente incluso la cadena perpetua sin libertad condicional. Pero no olvidemos que los federales fueron duros con Durk. Los informes muestran un nivel de premeditación que no tiene buena pinta en los tribunales. Si los rumores sobre la silla eléctrica no son ciertos, la realidad sigue siendo dura. Durk podría enfrentarse a décadas entre rejas si es condenado, con su carrera y su libertad en juego. Y aunque puede ser una posibilidad remota, los rumores en sí son suficientes para provocar un escalofrío en cualquier fan que haya seguido el ascenso de Durk. Se enfrente a la silla eléctrica o no, el mensaje es claro. Estos cargos son de lo más serio que hay, y el resultado podría poner fin a su carrera. Gracias por verlo. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los vídeos de tu pantalla para sumergirte en más contenidos de nuestro canal. No olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana para ver más.